Así yo no hacía nada que ver. Ya estamos grabando, ya estamos transmitiendo. 8 de la noche del 18 de septiembre del 2023. Ya estamos transmitiendo, no déjenme revisar. Sí, ya estamos transmitiendo Apocalipsis. Hoy es el video número 50 de Apocalipsis. Estamos en el capítulo, ya terminando el capítulo 3. Estábamos hablando de la importancia de la guerra espiritual. Estamos hablando. Bueno, vamos a dar inicio. Saludos, Jorgito. Dios te bendiga. Buenas noches en Ecuador. ¿Cómo están? Buenas noches, bendiciones para todos, mi hermano. Bueno, mientras llega el resto de personas, vamos entonces a dar inicio y como siempre, bienvenidos una vez más a la Escuela de Formación Bíblica Integral, el Tabernáculo de David. Mirad que nadie os engañe. Muchos vendrán en mi nombre diciendo, soy el Cristo, y engañarán a muchos. Muy bien, estamos en el video número 50 de Apocalipsis. Video número 50 y bienvenidos todos, como siempre. Bueno, dice aquí que la conexión está como malita. Ustedes me escuchan bien, ¿verdad? Marlecita, qué alegría, buenas noches. El Señor Jesús te bendiga, Marle. Buenas noches, mis hermanos. Qué alegría, Así Marlecita. sea, las bendiciones están cayendo, Muy bien. Bueno, viniendo y entrando por todos los lados de la casa. no, eso está muy bien. Que Dios la bendiga para que pague el paseo. Gloria al Señor. Bueno, eh, estamos en el capítulo, estamos en el capítulo 3, versículo 21. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono. ¿Sí? Así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. La semana pasada, el viernes en la noche, estábamos estudiando cuál es la verdadera guerra espiritual. Bueno, estábamos estudiando primero cuál es la falsa. Estábamos analizando que esa tradición o costumbre dentro de ciertas iglesias pentecostales de atar, ligar, reprender, echar fuera en nombre propio, yo ato, yo ligo, yo reprendo, no es cierto. Porque la guerra nuestra, ¿sí? Aunque Efesios dice, vamos a leer un momentico Efesios, vámonos para Efesios por favor. ¿Quién puede leerlo? Alguien que me ayude. Efesios capítulo 6, versículo 10. Vamos a analizarlo para poder entender la verdadera guerra espiritual. Tenemos que aprender también a discernir cuál es la verdad, para que la verdad nos lleve a reconocer cuando aparece la mentira. Marelvis, levantaste la mano. Marelvis, micrófono. Para leer Efesios 6, Ok, dale. Efesios 6:10. Sí, señora. En adelante. La armadura de Dios. Por lo demás, sí, Señor. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestido de toda armadura de Dios, para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por lo tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestido con la coraza de justicia.
y calzado los pies con el apresto del Evangelio de la paz, y sobre todo tomar el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda la perseverancia y súplica por todos los santos. Y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada la palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador Vamos a en analizar. cadenas que continúe. Vamos a analizar desde el versículo 10, Marta. Lo primero que nos dice Pablo, ¿sí?, es que las fuerzas nuestras provienen del Señor. El poder nuestro no proviene de nosotros, no emana de nosotros, su origen no es nuestro, sino que usted y yo nos tenemos que fortalecer en Jesucristo y en su poder, en su fuerza, en lo que puede hacer su fuerza. Enseguida nos dice, hay una armadura que más adelante le explica, pero ¿para qué es esa armadura? La armadura es para estar firmes. Nótese estas palabras que van a continuación. En el versículo 11 está la palabra firme, ¿sí? En el versículo 13 dice, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado, ¿qué? Segunda vez, firme. Y versículo 14 lo repite, estad pues firmes. A ver, mucha atención. Cuando hay un combate, lo normal es que usted ataque, ¿verdad? El problema, ¿cuál es? Que la armadura está hecha para resistir y aguantar el golpe, el embate. Pero la espada, ¿de quién es? Ahí dice el versículo, versículo 17, tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu. La espada no es tuya, la espada no es mía, le pertenece al Espíritu Santo. O sea que cuando tú envías la espada, es el Espíritu Santo el que actúa, no tú. Y eso ayuda mucho a nosotros. Porque hay personas que normal, tal vez no están adoctrinadas en el evangelio verdadero, por ende creen en ese evangelio antropocéntrico. ¿Recuerdan qué es el evangelio antropocéntrico? Que es donde el ser humano se basa y él tiene el poder, el conocimiento, la capacidad. Pero el evangelio cristocéntrico no le importa si tú tienes la capacidad, la fuerza, el conocimiento. A Dios no le importa eso. A Dios le importa que tengas un corazón que Él pueda trabajar. Puede ser el más nuevo de todos, el inexperto, el tal vez no haberse leído la Biblia, pero si tú tienes fe, se mueven las montañas. Y esta armadura no es para avanzar y atacar y pelear y luchar, no. Esta armadura, lo dicen los textos aquí, primero es para estar firmes. Interesante. Y que cuando termine todo, dice el versículo 13, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y cuando todo acabe, usted, que no dice haya avanzado, sino dice usted esté firme, parado en la raya. ¿Por qué? Porque el que va a pelear y el que va a derrotar al enemigo no eres tú, es el Señor. Eso era lo que hablábamos en la clase pasada. La verdadera guerra espiritual no es contra el diablo. A ver, no, me hablé mal.
La guerra espiritual sí es contra el diablo, la carne, el mundo. Pero el que pelea contra el enemigo no eres tú. Y eso lo dice Judas, versículo 8 y 9 creo. Y eso lo dice segunda de Pedro, capítulo 2 también. O sea, la guerra no es tuya. Esa pelea la lleva él. Ahora, ¿contra qué peleamos nosotros? ¿Sí? O sea, ¿contra qué nos enfrascamos día tras día? ¿Contra qué? Si la pelea con el diablo la pelea el Señor por nosotros y nosotros estamos firmes. Bueno, contra el mayor enemigo nuestro. ¿Cuál es el mayor enemigo, Alberto? Que tiene todo cristiano. No le escucho. Nosotros mismos. Nosotros mismos, sí, señora. Y el apóstol Pablo usó una palabra especial para eso. Le llama la carne. Vamos a leer un momentico Romanos, capítulo 7, uno de los textos difíciles de interpretar, difíciles de aplicar. Romanos capítulo 7, versículo 15 en adelante, perdón, por la manera en que está escrito. Ojo, no nos comamos los signos de puntuación para poder entender el texto. ¿Quién lo lee, por favor? Romanos capítulo 7, versículo 15 en adelante, despacio. Yo, bro. Dale. Romanos 7:15. Dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. Hasta ahí. Más antesito usted lee un poquito hacia atrás y viene hablando del versículo 7, del pecado que mora en mí. Entonces, la primera pregunta es, ¿entonces la ley es pecado? Y él dice, en ninguna manera, versículo 7. El problema es que la ley es la que me hace conocer el pecado. Y como la ley me da a conocer el pecado, cuando la ley dice no codiciarás, entonces me dan ganas de codiciar. Oído, voy a hablar con gente madura y voy a hablar temas delicados. Usted coge a un niño y le dice no haga esto y lo primero que hace, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay una maldad dentro del niño. Oído. ¿El niño tiene pecado o no tiene pecado? Alberto, ¿sí o no? Rápido. No tiene. Evelyn dice que no tiene. Alberto. ¿Qué edad el niño menor de 10 años no tiene? Alberto. Bueno, conteste rápido. Yo diría que sí, el pecado original, ya. El pecado ¿Tiene original. o tiene? Marelvis, Tiene, pero no tiene conciencia del pecado. ¿tiene o no tiene? No, menor de 7 años no tiene pecado. Ok. Marle, Jorge, Juliet, No tiene, para mí no tiene. no tiene. Ok. Bueno. Entonces mire lo que dice Romanos 7. ¿Sí? Mas el pecado, versículo 8, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia. Subráyelo. Porque sin la ley el pecado está muerto. Subráyelo, por favor. Importantísimo este texto para entender qué es el pecado, ¿sí?
también bueno, les voy a dar un secreto. Cuando usted hable de pecado, tenga como texto central Romanos 5, como texto central, para poder hablar de todo lo que es el pecado. Y a ese Romanos 5, usted le va a anotar, ¿sí?, Romanos 7:8. Vaya y anótelo, por favor. ¿Qué dice Romanos 5:13? Alguien que lo lea rápidamente. Romanos 5:13. Dice, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. ¿Y qué dice el capítulo 7, versículo 8? Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Ahora, vamos a hablar de eso que inventaron un día llamado el pecado original, y que todos nosotros nacimos siendo pecadores. Edilia. O sea que un niño de 7 años para abajo no tiene pecado. No sabe qué es el pecado. Bueno, a ver, vamos a mirar, a entenderlo bien. Alberto, ya te respondo la pregunta, pero en media hora primero tengo que mostrar unas cositas. Alberto. O sea que según lo que estoy interpretando acá, es que para que exista pecado debe existir una ley que prohíba algo. Eso, por ahí va. O sea, no existiría el mal, No. Y no existiría el bien como me refiero, una regla así como algo que la contrarregle. No, No, ya usted ya usted me cambió la palabra. Mal, transgresiones, iniquidad es otra cosa. Hablemos solo de lo que es pecado. Definamos el pecado, Evelyn. Ajá, pecado es entonces si infrinjo algo de la ley. Bueno, ¿cuál es? Ya fuiste más adelante. Ese Nada texto. más eso es pecado lo que se infringe de la ley. Espere. Sí, pero es que... Micrófono. A ver. Ya vamos para allá. Es que ese es el tercer paso. El primer paso es entender que el pecado existe, capítulo 5, versículo 13. El pecado existe desde el principio. Pero no se puede inculpar de pecado a nadie si no hay la ley que diga esto es pecado. Un niño nace con el pecado porque el pecado está en su carne, pero el niño no conoce la ley. Entonces el niño no puede ser ¿qué? ¿Cuál es la palabra? Juzgado. No. Inculpado. Imputado. Señor abogado Alberto, imputar todavía no es juzgar. Alberto está estudiando Derecho. Imputar es darle cargos, acusarlo ante el juez. Vamos a imputar al niño. ¿Por qué? Porque el niño cogió el arma y la disparó y mató al hermanito, a la mamá, al papá, al que sea. Entonces miran al niño y ¿qué analizan? Si el niño tiene conciencia de la ley. Pero es un peladito de 4 o 5 años que encontró el arma del papá. Y como vio en las películas que hacían chum, 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 pum, pum, pum. Juliet, estás presente. Juliet, por favor, estás presentando. Juliet, estás presentando la cámara. Bueno, alguien que llame a Juliet y le diga por favor que estaba presentando la cámara y por eso la quité.
Alguien que me ayude, por favor. Tengan cuidado con mover el dedo porque ponen la presentación, entonces nos quitan la concentración. Oído. ¿En qué estaba? Que al niño lo examinan. Entonces el niño encontró el arma del papá y como él veía que en las películas se hacía piu, 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 el niño hizo piu, piu, piu y disparó el arma. Y salió la bala y mató a la persona. El niño no sabía la responsabilidad. No tiene, no es que, perdón, la palabra es inimputable, no se puede imputar. Aunque el niño cometió el error, no es un delito. ¿Por qué? Porque el niño no conoce la ley. Entonces, volvamos otra vez a Romanos 8. Mucha atención. Versículo 9. Y yo sin la ley viví en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo ¿qué? Yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. ¿Qué pasa? Presten atención. El mandamiento, la ley es buena. La ley era para darnos vida. Pero a causa de mi necedad y de mi transgresión, la ley ahora ¿qué? Me juzga y me mata. Y este es un mensaje para aquellos que están peleando con el pecado y no han podido. Y un tiempo se levantan, están bien, pero de repente vienen, caen. Y vuelven a levantarse y al año o a los meses caen. Y vuelven y se levantan. Entonces, ¿qué pasa? Que hay un círculo vicioso que tarde o temprano te va a ganar. Por eso a mí me da tristeza decir esto, pero mi amado hermano, usted puede llevar 5, 10, 15, 20 años en el Evangelio, ser pastor y un predicador internacional, pero si Dios no ha tratado con tu pecado, todos tus años de Evangelio están en la basura. Porque lo primero que Dios tiene que tratar en cada una de nuestras vidas es el pecado. Si el Señor no nos quita la maldición de la esclavitud del pecado, usted no es libre. Entonces, como dijo la hermana Evelyn, Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4, ¿qué dice? Anótenlo por favor, ahí en Romanos 5:7, Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4. ¿Qué es pecado? Alberto, cuando se habla de pecado para ti, ¿qué es pecado? Rápido. ¿Qué es pecado para ti? Ir en contra de un mandamiento. Ir en contra de un mandamiento. ¿Fumar es pecado? No directamente. Ay, no. Sí. Sí. ¿Por qué? ¿En qué mandamiento está? Sí, porque atento contra mi propio cuerpo. Y debo cuidar el espíritu del Espíritu Santo. No es pecado. No es pecado. No es pecado, pero no es agradable a Dios tampoco. No es pecado, pero no es agradable. O sea, es que Tienes que cuidar tu templo. vamos a empezar a definir el pecado. Pero el problema es que la gente se francó en el pecado, pero se le olvidó las otras cosas como es, por ejemplo, la transgresión. Se le olvidó Evelyn, levantaste la mano. Bueno, David, te cuento que lo he tenido que escuchar de mi congregación, pues algunas, no todas, si dicen una vulgaridad o cualquier cosa de rabia y enojo, dicen eso no es pecado, eso no infringe la ley. ¿Quién dijo? No está condenado uno, porque uno ora, pide perdón y sigue al otro día con lo mismo.
Eso no es cierto. ¿Por qué? Ya vamos para allá. Vamos despacio, vamos definiendo primero el pecado. Primero de Juan, capítulo 3, versículo 4. ¿Qué dice? Primera de Juan 3:4. Sí, Todo aquel, dale. todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Entonces, comencemos que, por eso Romanos dice, antes había pecado, con Adán, con Caín. Una pregunta, ¿por qué Caín mató a Abel y Dios no mató a Caín? ¿Usted nunca ha preguntado eso? Si todos sabemos que vida por vida, sangre por sangre, ojo por ojo y diente por diente. ¿Y por qué no lo mató? ¿Por qué? Porque no hay una ley. Entonces Dios no puede imputar de delito a Caín. Y por eso le pone un sello para que una marca para que nadie lo mate. ¿Por qué? Porque Caín sabía que él, por haber matado a su hermano, la familia lo iba a matar a él también. Cuando usted hable de pecado, obligatoriamente, Evelyn, obligatoriamente tiene que citar la ley. Usted no me puede decir que algo es pecado si no está en la ley. ¿Me hago comprender? Vamos hasta ahí, ojo. ¿Sí? Aún no había ley, sí, Jorgito, no había ley. La ley apareció en el monte del Sinaí. Aparece la ley. Es cuando Dios, por ejemplo, dice, bueno, en el monte del Sinaí, no verás la desnudez de pariente próxima, ni te llegarás a ella. O sea, la gente se impresiona porque ¿con quién se casó Caín? ¿Con quién se casó Seth? Pues obviamente se casó con una hermana o con una sobrina, ¿verdad o no? Con una hermana. Y la gente que dice, ay, entonces Dios aprobaba el incesto. No. ¿Pero es incesto? No, no es incesto. ¿Por qué no es incesto? ¿Quién me lo dice? Porque en ese tiempo Bueno, levanten la mano, recuerden que hablaron los tres a la vez. Alberto. Pero la tenemos clara, profe, porque no existía una ley que hablara acerca del incesto. ¿Recuerdan ustedes cuando cogen a Pablo Escobar y no sabían qué hacer con él? Y el tipo se fabrica su misma cárcel. ¿Qué le tocó al gobierno colombiano? Pues primero legislar para hacer una ley que prohibiera el narcotráfico. Y ahí empezó a ser un delito el narcotráfico. Bueno, a Carlos Leder ¿cómo se dice? Lo extraditaron y no había todavía ley contra el narcotráfico. Pero ese es el problema, que nosotros tenemos que entender primero qué es pecado. Pecado es infracción de la ley. ¿Estamos claros? Si usted quiere decirme que algo es pecado, tiene que decirme que está en la ley, pero oído con esto. Todo me es lícito, mas no todo ¿qué? Me conviene. Todo me es lícito, mas yo no me dejaré dominar. O sea, cuando dice todo me es lícito, ¿qué significa? Que ya no hay ley. Hágale. Pero no conviene. Entonces, el cigarrillo no está en la ley. Yo no puedo llamarlo pecado. ¿Me hago entender? No es pecado. Pero la pregunta aparte es, ¿entonces lo puedo hacer? ¿Me hago entender? Entonces, ¿yo puedo fumar? No. ¿Por qué? No porque la ley lo diga,
sino porque ahora nosotros somos templo del Espíritu Santo, y el que daña el templo, el que lo destruye a Dios, ¿qué hace con él? Lo destruye también. Ahora el cristiano no vive bajo la ley. ¿Sí me hago entender? Ya el cristiano no está pendiente de, a ver, de el día 14, 15 y 16 nos vamos a ir de retiro espiritual a Palmor. Entonces empieza el legalista. Espera un momentico a ver qué dice la palabra. Y vamos a comer esto, es un momentico a ver si la palabra lo prohíbe o no. No pueden comer cerdo porque la ley prohíbe comer cerdo. Sí, pero en la gracia ya usted puede comer cerdo. Primera de Timoteo, capítulo 4, dice que todo lo que Dios creó ya es bueno y no hay que desechar nada. Cómalo con acción de gracias. ¿Usted sabe cuántos cristianos hay que no comen cerdo porque la ley lo prohibía? 2023 todavía hay cristianos que no comen cerdo y no han leído Primera de Timoteo 4. Todo lo que Dios creó ya no es inmundo, ya está santificado. ¿Me hago entender? Ahora, vamos a mirar poco a poco el capítulo 7. Oído a esto. Sigamos en el capítulo 7. Y vamos en el versículo 13. No, 7, y vamos en el versículo 10. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. ¿Sí? Porque, Juliet, buenas noches. ¿Estás ahí, Juliet? Juliet, ¿me escuchas? Bueno, porque el pecado... Sí, es que la señal se está molestando. No, lo que sucede es que compartiste tu celular y empezaste a mostrar imágenes. Ten cuidado, por favor, que me tocó sacarte por eso, ¿ok? Esa fue Luciana. Bueno, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí. No, en ninguna manera. Sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy ¿qué? Carnal, vendido al pecado. Miren, toda persona sin Jesucristo es tendiente a la esclavitud del pecado. Necesitas a Jesús para que Él te haga libre. Por eso es que la mayoría peca, reza y empata. Y usted se da cuenta que pasan 5 años, pasan 10 años, 30 años, 40 años y sigue cayendo en el mismo pecado. La mentira, el robo, el homicidio, lo que sea. Hoy hablaba con una persona y me decía: David, yo no sé qué tengo, pero tengo un espíritu de cuchillo. Con todo el mundo me ando agarrando y dándome cuchillo. Y no entiendo por qué. Porque hay un pecado dentro de ti. Y ese pecado, el único que puede quitarlo, ¿quién es? Jesucristo. Sigamos leyendo. Porque sabemos que la ley espiritual, la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. O sea, la ley es buena. Presten mi atención. Vivir bajo la ley era bueno para el ser humano.
lograba mantener al ser humano a raya. Pero ¿qué pasó? ¿Sí? ¿Por qué Dios entonces tuvo que quitar la ley? Porque el ser humano, de tanto peque, rece y empata, le quedó gustando. Hoy en Medellín hay sicarios que se arrodillan primero, rezan la bala, oran a sus dioses, a sus santos, le piden a la Virgen de los Milagros que les ayude a matar a la persona. Y en el rezo le dicen que la persona, la bala, llegue a donde debe llegar para que no sufra y que esa persona no sienta dolor. Mire hasta el punto donde hemos llegado, que la gente está queriendo orarle a sus dioses para cometer el pecado. Porque el problema de pecar, rezar y empatar es que te queda gustando. Por eso la ley era buena. Ojo aquí, ojo aquí. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, ¿en dónde? Subráyelo. Ahí está el versículo. En mi carne. Por eso nosotros hablamos de ser carnales. No sea carnal, sea espiritual. ¿Qué dice el versículo 18? Yo sé que en mí, esto es, en mi carne, ¿qué dice ahí? No mora el bien. Papitos, les tengo una mala noticia. En sus hijos no mora el bien. Sus hijos van a necesitar de Jesucristo. Porque sus hijos después van a tirar al pecado. Hace años conocí una persona y me dio espacio en su vida y empecé a darme cuenta que los hijos de esa persona por poquito y había que prenderles velitas. ¿Cómo así? Perfectos. Créamelo, me les quitaba el sombrero. Y yo los analizaba de la casa al colegio. Los mayores de la casa a la universidad. Y a la casa. De la casa a la iglesia. De la iglesia a la casa. No salían a rumbear los viernes ni los sábados, nada. Siempre estaban estudiando. El uno con 14, la otra con 19, la otra con 21, hablaban francés, inglés, o sea, estudiaban. Y yo las analizaba de lejitos y yo decía, ¿qué tienen de malo? Y cuando me ponía a hablar con ellos, sabían palabra, tocaban en la iglesia, predicaban, y yo decía, Señor, esos peladitos inmaculados. Jóvenes de 21 años, de 19 años, que no le andan diciendo, mamá, me voy a ir con mis amigos por ahí a rumbear. No. Pelados derechos. Peladas derechos. Entonces un día hablando con la mamá, charlando, le dije, ¿tus hijos ya nacieron de nuevo? La mamá me dice, ¿cómo así? Ellos ya tienen el Espíritu Santo. Y me dice, claro, ya tienen el Espíritu Santo. Ellos se bautizaron a los 12 años. Y me tocó sentar a esa persona y mostrarle que sus hijos hasta el día de hoy se han portado muy bien. Pero el problema es que el pecado vive dentro de ellos. Cuando le mostré esto decía, no, mis hijos no han pecado. Yo le decía, ¿cómo así? O sea, ¿tus hijos no han pecado? No, mis hijos son correctos, no son mentirosos, no es... Sí me hago entender. Y era cierto, yo los veía. Y era verdad, no son pelados que mienten, honrados, llegan a tiempo, cumplen con sus clases, pero les digo que perfectos, pero ¿cuál fue el problema?
que ellos van a tener que nacer de nuevo. ¿Por qué? Porque el pecado vive en ellos. Y así hay padres aquí que por su mente no les cruza que sus hijos sean pecadores. Hay padres que no se les pasa por la mente que el pecado vive dentro de su hijo. Hace unos días, cuando me puse la camiseta de la Biblia contra la agenda LGTBI, una lesbiana me dice, estamos hablando varios y habrían 2 homosexuales, entre ellos una lesbiana. Y la pregunta típica me dice, ¿y tú qué harías si uno de tus hijos te sale homosexual? Y le contesté y le dije, si mi hijo me sale homosexual, prostituta, ladrón, vicioso, lo que sea, lo voy a amar. Pero le voy a decir que eso está mal y que a Dios no le gusta. Y que si llega a seguir en su camino y muere en el pecado, al infierno va a parar. Pero nunca lo voy a dejar de amar. Es mi hijo. Siempre lo amaré. Que lo que no hemos entendido es que tu hijo te va a fallar. Un día de estos tu hijo va a caer. Pero si fuiste un papá o una mamá que les enseñó a caminar, ellos van a tener una herramienta para salir adelante. Pero si tú no les has hablado de la palabra, no oras con ellos, no les enseñas a caminar, no vas al retiro espiritual, entonces ¿qué aprenden ellos? ¿Me hago entender? Está la cuñita para el retiro. Y el problema, mis amados hermanos, es que es hora de que los papás se les quite la venda de los ojos. Esos niñitos inocentes que tenemos, esos peladitos que no rompen ahorita, cuando tengan 14, 15, 16, 17 y tú ya los veas cayendo y que ya no quieren orar, no quieren leer la palabra y que ya empiezan con la fornicación y que tú te das cuenta de la mentira, del robo. Dios nos guarde de que un hijo caiga en las drogas, en el homosexualismo, una hija embarazada a temprana edad y se te va a romper el corazón. ¿Por qué? Porque tú nunca entendiste que todos nosotros, dice Jeremías, en el capítulo, váyanse para Jeremías por favor, capítulo 9, versículo 17. No, no es 9:17. 7:19. No, 7:19, no, 7:19, 7, no. 17:9. Ve, se me olvida el texto. 17:9, sí. ¿Quién lee el título del capítulo 7? ¿Qué dice? Capítulo 7. El título. Mejorad vuestros caminos y vuestras obras. Ah, no, la mía no dice eso. Jeremías 17. 17. Ajá, Siete, yo te pregunté que si 7 porque yo tenía el 17 que habías dicho. 17. El pecado escrito en el corazón de Judá. ¿Y qué dice el versículo 9? Versículo 9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Oigan, el corazón de nuestros hijos es engañoso y perverso. Bájenlos del pedestal donde más de uno tiene a sus hijos y entiendan que son seres humanos que necesitan conocer a Jesucristo. Háblales de la palabra, arrodíllate con ellos, léeles la palabra, preséntales a Jesús.
Porque ese niño, esa niña va a crecer. Y el día en que le embarre, como tú no habías sido bien adoctrinado, se te cayó el niño del pedestal y terminas odiándolo. Que es lo que pasa con los padres de hoy. Pero el cristiano sabe que le toca de rodillas todos los días. Mi madre oró por mí 30 años de mi vida hasta que recibí el Espíritu Santo y nací de nuevo. 30 años, ore, ore, ore y ore. 33 exactamente. Ore, ore, ore. La gente no entiende qué es el pecado. Un niño, el pecado vive en el niño, pero el niño todavía no es pecador, porque el niño no puede ser imputado de delito por cuanto no conoce la ley. ¿Estamos claros? Dime, Alberto. Pero yo al instruir al niño en la ley y formarlo en cuanto a la palabra y en cuanto a la Biblia, de enseñarle los mandamientos, ya el niño es conocedor de ley. Cuando el niño entienda el por qué, sí. Pero tú le puedes enseñar a un niño de 6, 7 años la palabra y sabérsela de memoria, pero él no sabe qué es eso. Todavía no sabe discernir. Ya llega una edad donde ya ahí sí conoce, ya es otra cosa. ¿Cuál es la edad? Ah, no sé, yo ahí no me meto. Sigamos leyendo el capítulo 8. Capítulo 7. Versículo 18. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Y aquí viene la batalla de muchos de nosotros, que son las 3 de la mañana, hay que levantarse a presentarse delante del Señor, y usted no quiere. No quiere. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Y entonces yo sé que mentira está mal, pero pego la mentirita piadosa. ¿Sí? Ay, Señor, el otro mes hablamos de diezmos ofrendas, este no. Señor, tú sabes, ¿no? Tú sabes que yo soy carnal y déjame cometer el pecadito pequeñito. Y ese es el problema. Versículo 20. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley. Subráyelo con marcador. El mal vive en mí. Tú eres malo. Nuestros hijos son malos por naturaleza. El otro día llamaron a Julia al colegio. Su hija, una paturrita de 7 años, sacó la mano y se clavó a un pelado. ¡Pah! Tome para que llegue. ¿Qué pasó? Él me la estaba montando y yo le dije que no, hasta que me tocó sonarlo. 7 años. 7 años. Luz Dari, activaste el micrófono. Dale. Luz Dari, tiene la mano levantada, Luz Dari. Sí, es que... No, pero mientras me dio la palabra, me olvidó. Apenas me acuerdo de... Ok, que los niños pequeñitos, ¿ah? Yo estoy predicando. Un día estoy predicando y el peladito de 5 años, mi hijo, había una mesa grandota y veo a mi hijo salir hacia atrás, cayó eso, brum, ¡pra! Al suelo y yo estaba predicando y se me viene allá, no sé quién lo cascó y como yo sí le enseño y le digo, arregle sus problemas, mijo, estoy ocupado, no voy a arreglarlos por usted.
Y yo vi como el peladito se pegó a la pared y empezó a caminar. Y yo estaba predicando y él caminaba. Y claro, los peladitos estaban debajo de la mesa jugando. Se metió debajo de la mesa y al rato salió otro reventado. ¡Bum! Hacia atrás. Y yo me quedé y dije, oiga, 5 años. Y ya son violentos, son agresivos. Ya saben. Con 5 años. Y ahora tenemos jóvenes de 12, 13 que son capaces de matar a otro. ¿Ustedes saben cuál era la banda de La Terraza en Medellín? Hace 5 o 10 años. Y recuerdo, hace 10 años, 10 años. La jefe de la banda de La Terraza, la sicaria más famosa, tenía 13 añitos de edad. Y con 13 años ya llevaba más de 20 muertos encima. Pero los papás tienen que entender que nuestros hijos tienen una maldad por dentro. ¿Me hago comprender? Hay una maldad por dentro. ¿Qué dice aquí versículo 22? Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros y es que el pie no se me levanta, hermano. Y es que yo veo como la almohada me agarra y me abraza y el cuello no se me despega. Sí, llevan en la sangre eso, Alberto. Dice aquí, pareciera que llevaran la sangre eso ojo por ojo. Claro, esa es la justicia innata del niño. Me pegó, le pego. ¿Sí? Y usted ve en sus miembros que el miembro le dice, domingo en la mañana vamos para la congregación, y el miembro le dice, no, quedémonos aquí, el otro domingo vamos. ¿Sabe qué aprenden los niños? A que tú eres un inconstante. Pero cuando el niño tiene un papá disciplinado, una mamá disciplinada, sabe que domingo se levanta. Hace unos domingos me tocó con uno de mis niños decirle, a mí no me va a empezar el jueguito de los domingos a la mañana que usted no va a ir a la iglesia. Y ya la mamá le había dicho que no, que se acostara. Se levanta y se arregla. Porque el niño sabe qué palo trepa. Mire, nuestros miembros no quieren obedecer, ¿verdad o no? Se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis ¿qué? Oído. Todos los presentes aquí, todos. El pecado vive en mi carne. Y el pecado no me deja servirle al Señor como yo quiero. ¿Estamos claros? Gladys, buenas noches. Edelmira, ¿estás por ahí? Olfa. Buenas noches, claro que sí, aquí estamos oyendo. Sí, señora, aquí estoy. Ahí con 3 mesecitos de edad, Alan, donde lo ve. La maldad está dentro. El problema es que a Alan con 3 meses de edad no se puede castigar. ¿Por qué no se puede castigar? Porque no se puede imputar de pecado. ¿Por qué no? Porque no conoce la ley. Por eso vámonos para Primera de Juan, capítulo 3. De los versículos que casi nadie les gusta leer. De esos versículos que no se predican. Yo tenía varias preguntas, pero he alzado la mano y no me han dado la oportunidad de preguntar. Pero es que ya te doy. ¿Cuál pregunta es? Cuéntame, ¿cuál pregunta es? Dale. O sea, como que el tema estamos hablando acerca de cómo se inculpa de pecado. Ajá. Y por qué los niños no tienen pecado. No, Entonces, espere. algunas personas, Espere, Yadira. o sea, sí tienen pecado, pero Bien. no son conscientes de ello. No son inculpados de pecado. Siga. No son inculpados. Entonces hay muchas personas que se agarran de unos versículos, no sé cómo se hará ahí o cómo se estudiará eso ahí, de que dice que en el juicio
Apocalipsis o algo así, se ve a los grandes y chicos, o algo así. Entonces dicen de que los niños sí van al infierno. Esos chicos, ¿de qué edad son? Bebés no. Bebés no van al infierno, porque el mismo Señor dijo, el reino de los cielos es de los niños. ¿Sí? Pero un versículo en Apocalipsis no puede venirme a destruir toda una doctrina, porque si no vamos a terminar siendo católicos inventando que hay que bautizar niños para que no se vayan al limbo. La otra pregunta es esta. Donde no hay conocimiento de la ley, no hay infracción, o sea, no se inculpa de pecado. Eso, no se inculpa de pecado, siga. Bueno, y las personas que no conocen la ley y cometen alguno de, por ejemplo, lo que está en la ley, matar, robar, no... Por ejemplo, hay personas que no conocen la palabra de Dios, la Biblia, personas a las que no se les ha predicado, entonces, ¿qué pasa ahí con esas personas que mueren o algo? ¿Mueren en pecado o qué? Bueno, déjenme mostrarles aquí la Biblia. Alberto, levantaste la mano. A la hermanita Yadira. Manita, una cosa es que no exista la ley, otra cosa es el desconocimiento de ley. ¿Listo? La ley existe. Por eso se evangeliza, para que se conozca la ley. Aunque no conozca la ley, no te exime de la responsabilidad de romper la ley. Bueno, eso es, la ignorancia de la ley no te exime de la culpa. ¿Sí? Bueno, espérense, vamos despacito. Romanos capítulo 2. ¿Sí? Romanos capítulo 2. Versículo 12. 11 en adelante. ¿Quién lo lee, por favor? Desde el 11 en adelante, ya dirá. ¿Quién lo lee? Romanos 2:11 dice, porque no hay excepción de personas para con Dios, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio en su conciencia, y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Bueno, por favor, pásense rápido para la nueva sala. Rápido, por favor. Pasen rápido a la nueva sala, ya se las envié. Salgan de esta y pasen rápido a la nueva sala, por favor. Alberto. Bueno, ¿estamos? ¿Sí estamos o no estamos? Sí, sí estamos. Muy bien. ¿Viste la respuesta, Yadira? Yadira, ¿viste la respuesta? Yadira. ¿Sí? ¿Sí? ¿Vio la respuesta? Bueno, dice que si serán juzgados, aunque no conozcan la ley. Ojo, serán juzgados no por la ley, sino por qué, versículo 15, por las obras. Porque aunque hay gente, oído, hay gente que no conoce el evangelio, pero lo que ellos hacen, ¿sí?
pareciera que son más justos que los mismos cristianos. ¿O no? Pareciera. Marlene, ¿Qué? pareciera que son más justos que los mismos cristianos. Hay gente que no conoce al Señor, no tiene el Espíritu Santo y se porta mejor que nosotros. Un caso, María Teresa de Calcuta. Un caso, los mormones. En ética, los mormones nos ganan. En comportamiento, los mormones nos ganan. Pero el problema es que todos ellos van a ser juzgados por sus obras, no por la ley. Por sus obras. ¿Y qué dice la Biblia? Que todo el que es juzgado por obras, ¿qué? ¿Qué dice la Biblia? Apocalipsis capítulo 20. Váyanse a Apocalipsis capítulo 20, versículo 11 en adelante y 12. No van a ser juzgados bajo la ley. La gente que no conoció la ley, por ejemplo, los indígenas que nunca escucharon de Jesucristo y murieron. Gente apartada que nunca conoció al Señor, nadie le habló del Evangelio, nadie les predicó. ¿Qué dice Apocalipsis 20, versículo 12, por favor? Dale, Evelyn. No es que lo voy a leer, voy a hacerte una pregunta un momento. Tú dices que de los indígenas ahora, pero según entendí yo en un curso que dice, ellos serán juzgados porque ellos internamente, si no han conocido a Cristo, tienen también unas leyes entre ellos. Y entre ellos está que de pronto la mujer que todavía es infiel la matan a piedra. Entonces serán juzgadas por sus mismas leyes de ellos. Bueno, ¿qué dice aquí ojo? ¿Qué dice el texto? Romanos 7, estábamos leyendo Romanos 2, que dice que ellos, aunque no conocen la ley, sus obras son las que lo van a juzgar. Y aquí en Apocalipsis 20 lo dice, versículo 12. ¿Quién lo leyó, por favor? Yo lo leo, Apocalipsis 20, 12. Apocalipsis 20, 12. Y de los muertos, Dale, Marely, dale. y vio a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Entonces, Evelyn, Yadira, Sí. las personas que murieron sin Cristo, la ley que ellos tienen humanas no los va a justificar delante de Dios. Entonces ellos van a ser presentados y van a ser juzgados por sus obras. El problema, ¿cuál es? Que las obras no salvan, son condenadas. Bueno, no veo a ninguno. Pongan las caras, que no veo sino techos. Déjense ver. David, una pregunta. Dígame. Todavía hay actualmente indígenas caníbales, indígenas que el nombre de Dios no lo conoce. ¿Qué pasará con ellos que mueren? Porque no estamos hablando de obra de hacer, sino ellos que no tienen el conocimiento, que todavía es normal ellos caníbal comerse y eso. ¿Qué va a pasar? Ellos ¿Cómo serán juzgados? ellos van a ser juzgados según sus obras. Entonces, ahí es Dios, donde Dios dice en Romanos 1, ¿sí? Romanos 1, váyanse para Romanos 1, que es que esa pregunta es excelente. Y la respuesta usted debe sabérsela para que la pueda responder a los ateos, sobre todo que hacen esas preguntas. Y el indígena que nunca leyó la Biblia, ¿qué? Romanos 1, versículo 18, despacio. Bueno, repórtense. Edilia, Marelvis, Yarira, Alexandra, Ludari, Gladivet,
Edelmira, porfa. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Siga. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Hasta ahí. Es que hay una bulla de algo, de un micrófono, algo por allá atrás, se escucha bastante. Ojo, la ira de Dios se va a revelar en la tierra, ¿por qué? Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles ¿en dónde? En toda la naturaleza, En la en montaña, todo, en lo que vemos, en los ríos, el cielo, la luna, las estrellas, En la tierra, en nosotros mismos, creación de Él. Entonces, un caníbal, Dios le va a preguntar, ¿y tú por qué te comiste un prójimo tuyo? Habiendo peces, habiendo vacas, habiendo culebras. ¿Por qué le hiciste daño a una persona igual que a ti? Entonces sigamos leyendo despacito, lo voy a leer yo. No tienen excusa. Dios se revela en su creación, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, su necio corazón fue entenebrecido, profesando ser sabios se hicieron necios, cambiaron la gloria de Dios por la idolatría de cuadrúpedos y de animales, de sol, de luna, por lo cual Dios los entregó a la inmundicia. Y después de eso, ¿qué? Viene en la deshonra de sus cuerpos. Pues si no hay Dios, si yo no temo a Dios, pues me como a la persona, la mato y me la como. ¿Se dan cuenta? Versículo 25. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas, San no sé qué, San no sé qué y la Virgen no sé qué, y en vez de darle honra al Creador, el cual es bendito. Entonces, versículo 26, Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Y ahí aparece la agenda LGTBI. Alberto, levantaste la mano primero. Sí, señor. Estoy terminando de leer capítulo 2 de Romanos, pero hay algo que me llama la atención, porque dice, por cuanto los gentiles que no tienen ley, hacen por naturaleza lo que es de la ley. Estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Sí. Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles su razonamiento, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme al Evangelio. O sea, la conciencia entra a jugar un papel importante porque es el que da testimonio. Si me acuso, me defiendo, según lo que estoy entendiendo acá. Pero en el caso, por ejemplo, para seguir el caso de la hermana Marte, creo que es, o Evelyn, que dice, pero es que los que se comen la carne ya están acostumbrados, es su cultura, viven de eso, hacen eso. O sea, y la conciencia no les acusa. No les acusa. O sea, realmente, si usted le pregunta, ¿estás haciendo algo mal? Te dirán, no lo estoy haciendo. Entonces, ¿cómo puedo ir en contra de mi conciencia? ¿O cómo me puede acusar mi conciencia si desconozco la ley? Luz Dari. Porque el que inocentemente peca, inocentemente se condena. Mire, el camino al infierno está empedreado de buenas intenciones, ¿oyó? El problema es el siguiente.
que ya son las 9:10 y tenemos que irnos a dormir. Y mañana les doy la respuesta. Sí, porque hay que entender algo. Hay que entender varias cositas. Que no puedo ahorita leerlas porque vamos a leer Romanos 3, por ejemplo. Y Romanos 3 dice, no hay justo ni a uno, no hay nadie que haga bueno, nadie busca a Dios, todos están bajo pecado. Y por cuanto pecaron, están bajo maldición y van para la muerte todos. Entonces me toca explicarle que para yo poder ser salvo no es por mis obras, ni el indígena tampoco por sus obras. Para ser salvo, ¿qué necesito? La gracia de Dios, la sangre de Cristo, la que Él derramó en la cruz, por gracia somos salvos. Si no hay sangre de Jesucristo que lava tu pecado, al infierno vas a ir a parar. Por eso hay que llevarle el evangelio a toda criatura. Porque la voluntad de Dios es que todos los hombres alcancen la salvación. Sí. Y lo que estamos haciendo para llevarlo. Están muriendo. Evelyn, Porque las ponen. otra vez. Espérate, otra vez, Evelyn, ¿qué dijiste? Que por eso es que varios misioneros, yo creo que tú tienes todo eso, la lista diaria de los que mueren, porque acuérdate que el énfasis de donde yo me reúno es de misión y lo tienen al tanto, matando violentamente porque hay todavía culturas indígenas muy cerradas, que no dejan ni siquiera se puede pronunciar el nombre de Dios. Es que mire. Es lo que ellos nacieron Sí. y lo que hacen Es y que, eso. lo que pasa es que Alberto, se te olvidó que la maldad está en el corazón. Entonces, ay, pobrecito el indígena, él aprendió a comerse al vecino. ¿Y qué culpa tiene el indígena si papito y mamita? Ey, es que esa es la maldad que hay en su corazón. Y tú vas a predicarle a los indígenas en el Amazonas. Y esto lo voy a decir porque lo conozco. Yo tengo 12 años de edad y le estaba dando clases de trompeta al general de la brigada 18 de no sé qué allá en Arauca. Entonces era muy amigo mío. 12 años. El hombre me dice, deme clases. Yo le doy clases de trompeta y le empiezo a tocar. Llegaron a mi casa unos misioneros. Los misioneros iban a ir a la isla de los guajivos, de los indígenas que son de Arauca, los guajivos, así como los motilones en norte de Santander, así como los guayú en la Guajira. Bueno, allá son los en la Guajira, allá en Arauca son los guajiros, los guajivos. Entonces yo le dije al general, présteme 3 caballos, uno y uno para la pareja y uno para mí, que los voy a llevar. Y con 12 años nos fuimos y ellos llevaban regalos, llevaban unas cositas especiales. ¿Y qué querían ellos? Quedarse con los guajivos, aprender su lengua y traducir la Biblia a su lengua. Yo recuerdo que eso duraron toda la tarde, casi la mitad de la mañana y bastante parte de la tarde, hablando. Cuando ya estaba de noche, el misionero me dijo, no, nos vamos. ¿Qué fue lo que pasó? Que los guajivos dijeron que ellos lo único que recibían y pedían para enseñar la lengua era ron y aguardiente. Que si no había ron y no había aguardiente, ellos no aceptaban que se quedaran. Usted va hoy a Arauca, va a Tami, y usted ve al papito y a la mamita borrachos tirados en una zanja y los bebés llorando porque los guajivos son alcohólicos. Esos indígenas, hablándolo así a castizo, el blanco los dañó por quitarles la tierra. Y son tribus que se la pasan tirados en una esquina y sus hijos llorando, no saben qué hacer. Yo lo vi
no les interesa el evangelio, no les interesa conocer un Dios por la pecaminosidad que hay dentro de ellos. Entonces, cuando una persona llegue ante Dios, Dios le va a decir, a ver, ¿qué pasó contigo? ¿Acaso no viste un sol? Y no te preguntaste quién lo puso allá. ¿O acaso no tienes 5 dedos de cerebro para ver que los ríos nacen en las montañas, bajan a la tierra y vuelven y suben a las nubes y vuelven y nacen allá? Que hay un sistema. ¿Quién inventó ese sistema? El ateo que viene a decir que ahora nosotros somos resultado del Big Bang y del caos. Hay un diseño inteligente. ¿Por qué no me creíste en mí, no me buscaste, no me temiste? Por el pecado que está en ti. Y nadie va a tener excusa delante de Dios, nadie. Ni nuestros hijos, si mueren sin Cristo, no van a tener excusa. Yadira, levantaste la mano. Como dice Romano, prefieren darle toda esa gloria a las imágenes que se hacen, al sol, a la luna, a la mamá tierra, como algunos indígenas. Mire, por etcétera. ejemplo, el caso aquí de varios de ustedes. Porque hay aquí como 3 o 4 o 5 que vivieron lo mismo. Iban a la iglesia a la tradición y allá había algo que les decía, aquí no es, salte, por ahí no es, eso es mentira. Aquí hubo una que cogió la virgen esa que tenía en la sala, me contaba el otro día, cuando conoció la verdad, cogió y ¡prá! La rompió y dijo, hasta aquí llegó esa virgen. ¿Quién los sacó de allí a ustedes? El mismo Dios poderoso fue el que decidió sacarlos a ustedes. Por eso ustedes no están en una religión. Están conociendo un Dios que salva. Él es el que nos convence. El Espíritu Santo de pecado, justicia y juicio. Él los sacó a ustedes de la mentira. Asimismo, un indígena. Lástima que no esté Lisset con nosotros. ¿Cuántos recuerdan a la indígena que se convirtió? Hace un año, no sabemos de ella. ¿Sí? ¿Sí se acuerdan? Y la indígena que se convirtió, Stephanie, ella contaba y decía que cuando ella veía a los mamos haciendo hechicería, había algo que le decía, y ella se apartaba. Y ella empezaba a mirar y a pensar. Y ella un día dijo que durante un tiempo caminaba 4 horas a pie, 4 horas, bajando y después devolviéndose. Y que se iba en la madrugada para que ningún mamo se diera cuenta que ella se iba. ¿A dónde? 4 horas a la iglesia caminando. Aquí hay más de uno que no coge un bus media hora porque ay, que esa iglesia está muy lejos. Yo quiero la que queda a la vuelta a la casa. Ella caminaba. Dice que madrugaba a las 4 de la mañana para llegar a las 7, 8, 9 de la mañana ya. Y ella empezó a darse cuenta. Y de repente había una hermanita enferma. Y uno de los hermanos indígenas enfermos se iba a morir y los mamos no pudieron sanarla. Y ella le puso las manos, en el nombre de Jesús se sanó. Y ahí la iban a matar por ir a la iglesia. ¿Qué hizo Stephanie? Se les voló. Llegó a la iglesia y les dijo, me van a matar. Y el pastor de la iglesia la bajó a Santa Marta y la conocimos nosotros. Y Stephanie, ¿qué dijo? A mí el mismo Dios me dijo cuál es la verdad. Una niña que no sabe leer Biblia. Oigan, no lee la Biblia, no la conoce, no la sabe porque no sabe leer castellano, no sabe leer ni escribir. Y tiene unción, los demonios se van y se sana la gente. Una niña de ¿cuántos años? Ni 20 años tiene la peladita. No sabe leer, no sabe escribir, pero presta atención y tiene una unción. Porque no tiene preparación. ¿Cómo? ¿Qué? No tiene preparación. No tiene preparación humana, no. Tiene un corazón dispuesto y tiene una fe.
Esa peladita se ganó nuestro corazón, estuvo entre nosotros un tiempo. Y cómo Dios la cuida, ¿no? Y cómo Dios, mire, huyó y llegó aquí. Estuvo un tiempo entre nosotros y de repente un dolor que casi la mata, cálculos en la vesícula. Le sacaron los cálculos y váyase. ¿Sabe qué dijo ella? Dios me trajo aquí porque sabía que me iba a dar el dolor y me iba a morir y me llevó al hospital a sanarme. Ahora me devuelvo. Le voy a ir a predicar a mi gente, así me cueste la vida. Mire, Dios sigue vivo y Él se le aparece a la gente que Él ve el corazón. Vamos a dejarlos ahí porque mañana seguimos analizando el pecado que mora en mí. ¿Y ahora qué tengo que hacer, Dios mío? Bueno, mañana leemos qué hay que hacer. Pero recuerden, tenemos un Dios vivo. Espero que ahorita antes de dormir, arrodíllese ante ese Dios vivo. Mañana temprano los espero. Hablen con ese Dios vivo. Recuerden que el gozo de Dios es cuando sus hijos, sus santos, oran. Gócense al Señor. Los que están en Facebook, en YouTube, Dios les bendiga.